Mahoma, parte 1. Saludos nuevamente a todos. Hoy tenemos el tema de Mahoma y vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? El Islam es una religión monoteísta fundada en el siglo VII en la península arábiga por el profeta Mahoma. Y el Islam se expandió rápidamente más allá de Arabia, llegando a diversas regiones del mundo. El musulmán es cualquier persona que sigue la religión del Islam. Los musulmanes pueden pertenecer a diversas etnias, nacionalidades y culturas. El árabe se refiere a un grupo étnico que tiene su origen en la península arábiga y que comparte una lengua en común, ¿verdad?, con el árabe. Los árabes son parte importante del mundo. Por tanto, es importante cuando usted se adhiere al Islam conocer esto, porque no todos los musulmanes son árabes y usted tiene que tener el conocimiento a qué Islam usted se está adjuntando, porque ellos tienen diferentes formas de llevar el Islam y entonces ahí es que usted tiene que tener mucho cuidado. Los padres de Mahoma eran de la tribu Quraysh, una de las tribus más influyentes y respetadas de la Meca en la península arábiga. El padre de Mahoma falleció antes de su nacimiento. Tanto el padre como la madre eran originarios de la tribu Quraysh. Ambos padres pertenecían a la etnia árabe, específicamente de la rama hashemita. Esta etnia es originaria de la región de la Meca, en la península arábiga, y desempeñó un papel importante en la historia y la cultura de Arabia. Después de la muerte de la madre de Mahoma, Mahoma tenía alrededor de 6 años. Luego de eso fue cuidado por su abuelo, pero al pasar 2 años, el abuelo murió y entonces quedó bajo la custodia de su tío. Matrimonio de Mahoma. Mahoma tenía 25 años y Yadilla 40 años. ¿Cómo fue que se conocieron? Yadilla era una empresaria, una exitosa comerciante en la Meca, conocida por su integridad y habilidad en los negocios. Su negocio principal era el comercio de bienes y manejaba una próspera empresa mercantil. El tipo de negocio era un comercio de bienes. Productos comerciados. Yadilla comerciaba una amplia gama de productos, incluidos textiles, especias, perfumes y otros bienes de lujo. El método de la operación era contrataba caravanas para transportar sus mercancías a varios mercados como Siria y Yemen. En estas caravanas empleaba a agentes y administradores para supervisar las operaciones comerciales. ¿Cómo surge la relación con Mahoma? Mahoma comenzó a trabajar con Yadilla como comerciante. Su integridad, habilidades de negociación y honestidad le hicieron ganar la confianza de Yadilla. Fue durante estos viajes comerciales que Yadilla llegó a apreciar las cualidades de Mahoma, lo que eventualmente llevó a su matrimonio. Mahoma comenzó su misión profética y a predicar el Islam a la edad de 40 años. La primera revelación le fue entregada en la cueva de Hira, ubicada en el monte Jabal Arnoud, cerca de la Meca. El arcángel Gabriel se le aparece y le reveló los primeros versos del Corán. Después de recibir la revelación, Mahoma compartió su experiencia con su esposa Yadilla, quien fue la primera persona en aceptar el Islam. Posteriormente, Mahoma comenzó a predicar de manera privada entre sus familiares y amigos cercanos antes de hacerlo públicamente. El nombre de Alá es la palabra árabe para Dios. No es un nombre exclusivo del Islam. Hay cristianos árabes, judíos árabes que la utilizan para referirse a Dios en sus respectivas religiones. Mahoma, al recibir las revelaciones del Corán,
utilizó el término Alá consistentemente para referirse al único Dios verdadero. Alá se menciona repetidamente en el Corán como el creador y sustentador del universo. Antiguamente el término, antes del Islam, ya se utilizado entre habitantes de la península arábiga para referirse a una deidad suprema, aunque el politeísmo predominaba en ese tiempo, y Mahoma introdujo y enfatizó el monoteísmo absoluto con Alá, como el único Dios. El capítulo 112 en la Surá indica que Alá es el absoluto, no engendró ni fue engendrado y nadie es comparable a él. En Génesis 17, cuando Dios se dirige a Abraham, de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mismo Dios de Noé, tanto de hebreos como judíos, árabes y musulmanes, el cual es el creador del cielo y la tierra y del ser humano. En Éxodo 3 se indica: Jehová, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Esto quiere decir que, les pongo de ejemplo, Eva es igual a ave, es igual a alas de ángel y es igual al ángel del pacto y es igual a la. Por tanto, vamos a llamar a Dios por el nombre que él indicó, que es Jehová, Jehová. Y ese es el Dios supremo, porque cuando decimos otros nombres que se refieren al Dios supremo, podemos estar llamando a otra entidad que no es el Dios verdadero. ¿Ok? Y les digo estas palabras, ¿verdad? En el nombre de Jehová. Y yo me hago responsable de estas palabras. Pero esta es la verdad y estoy aquí para decirles la verdad. ¿Ok? Y por eso esa indicación está ahí, para que lo llamen por su nombre y así evitar confusiones. Padre, Padre, Jehová. Padre, Padre, Jehová. El uso del velo en la época de Mahoma. Antes del Islam, algunas mujeres en Arabia, especialmente las de clase alta y mujeres judías y cristianas, ya usaban algún tipo de velo o cobertura en público como señal de modestia y estatus. En las primeras revelaciones sobre el hijab en el Corán estaban dirigidas principalmente a la esposa del profeta Mahoma, como una forma de distinguirlas y protegerlas debido a su posición especial. En la Surá luego se indican otras, pero recuerden que el Corán fue terminado después de la muerte de Mahoma. Entonces aquí se añadieron en la Surá 3353: y cuando pidáis algo a ella, las esposas del profeta, pedidlo desde detrás de un velo. Esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos. Y en la 3359, que indican: di a tus esposas, a tus hijas y las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos. Esto es más conveniente para que sean reconocidas y no sean molestadas. Aquí mi opinión, ¿verdad? Es más fácil educar a toda la población sobre el respeto mutuo y así evitar la falta de respeto de uno a otro. ¿Okay? Y en la Surá 24:31 indica: y di a los creyentes que bajen su mirada y guarden su modestia, que no muestren sus adornos excepto lo que aparece naturalmente, que cubran sus pechos con sus velos. Y que aquí lo que indica es que la mujer
no muestre sus adornos, que son los pechos, pues porque en la Biblia siempre se utiliza a adornos de la mujer a los senos, ¿ok? Entonces, sí viene como una túnica que te pones encima del pecho de la mujer para que en ciertas actividades no se exponga, ¿verdad? Y se vea más modestia la mujer, ¿ok? Que eso es más justificable, pero no de el velo este completo en la cabeza y que algunas ni se les puede ver hasta los ojos ni nada, ¿ok? Es como la interpretación de cada quien de lo que es modestia, porque por ejemplo, modestia puede ser una mujer con una camisa de botones, todos bien abotonados, y otra mujer con una camisa con los primeros 3 botones de la camisa desabotonados. Y esa comparación se puede ver una modesta y otra no, ¿ok? O sea que la modestia siempre va a depender del criterio de la persona, ¿ok? Pero aquí básicamente si se educa a la población en base al respeto, ¿ok? No debe de haber ningún problema. Pero aquí el uso del hijab era para distinguir a la familia del profeta Mahoma. No era para toda la población. Y luego de la muerte del profeta es que se promueve el velo a toda la... para supuestamente proteger a las mujeres del acoso. ¿Ok? Pero esto con educación se resuelve. En esta tabla comparativa, que es diferente a otra que le coloco más adelante, es para que también la tenga de referencia, para ver cómo que en muchos países todavía están en el antiguo Islam, antes de que se convirtieran al Islam, están utilizando esas leyes y puedes ver cómo después que Mahoma insta al Islam, todos los derechos y beneficios que hubo para la población y la mujer. ¿Okay? Aquí lo podemos ver con Nusayba, una de las primeras mujeres en aceptar el Islam y participar en batallas. Era conocida por su valentía en la batalla de Uhud, donde defendió a Mahoma y sufrió varias heridas. Y una de las esposas de Mahoma fue narradora de las hadices. Fue conocida por su sabiduría y su participación en la toma de decisiones durante la vida del profeta. Sus narraciones de hadices son fuentes importantes para la jurisprudencia islámica, ¿okay? Que le dio autoridad y derecho, ¿verdad? Y derechos que deberíamos tener todos, porque todos somos iguales ante Dios, ¿okay? Y para que lo guarde ahí de referencia. El testimonio de las mujeres fue reconocido y valorado en la jurisprudencia islámica. La ley islámica proporcionó protección a las mujeres contra el abuso y el maltrato, asegurando su bienestar y dignidad. La maternidad fue altamente valorada y respetada, y las madres tenían derechos específicos en cuanto a la crianza y el cuidado de sus hijos. Las mujeres participaron activamente en la vida comunitaria, social y religiosa, con ejemplos de mujeres que desempeñaron roles importantes en la sociedad islámica temprana. Y varias de las esposas de Mahoma eran las encargadas de escribir y llevar el mensaje del Corán, así que ahí tienen muchísimos ejemplos. Los derechos que aseguró Mahoma a la mujer. Las leyes islámicas de herencia aseguraron una parte fija de la herencia para las mujeres, dándoles seguridad económica. El Islam otorgó a las mujeres derechos legales como el derecho a poseer, heredar y gestionar propiedades de manera independiente. Las mujeres tenían el derecho a trabajar y participar en actividades económicas siendo propietarias y empresarias.
El consentimiento de la mujer se hizo necesario para que el matrimonio fuera válido, otorgando a las mujeres más control sobre sus matrimonios. Las mujeres obtuvieron el derecho de solicitar el divorcio bajo ciertas condiciones, permitiendo más equidad en el matrimonio. El conocimiento y la educación se hicieron altamente valorados para ambos géneros, con ejemplos de mujeres eruditas y educadoras en la historia islámica. Mahoma y Yadilla estuvieron casados durante aproximadamente 25 años y durante todo ese tiempo Mahoma no tuvo otras esposas. Solo después de la muerte de Yadilla, Mahoma se casó con otras mujeres. Mahoma tenía alrededor de 50 años cuando su tío Abu falleció en el año 619 DC. Este año es conocido como el año de la tristeza porque además de la muerte de su tío, también perdió a su amada esposa. ¿Qué sucede en este año de la tristeza de Mahoma? Mahoma ya tenía 50 años y la andropausia, también conocida como menopausia masculina o hipogonadismo de inicio tardío, es una condición asociada con la disminución de los niveles de testosterona en los hombres a medida que van envejeciendo. Generalmente la andropausia afecta a hombres a partir de los 40 años hasta los 50 años. Esa disminución de la testosterona puede comenzar antes, pero los síntomas suelen hacerse más evidentes a partir de los 50 años. Síntomas emocionales y cognitivos: cambios de humor, irritabilidad, depresión, ansiedad, dificultad para concentrarse y problemas de memoria. Hay otros cambios que son físicos y sexuales, pero me voy a enfocar en lo cognitivo. ¿Por qué? Recuerde que ya le está pasando por una depresión porque perdió a su tío y a su amada esposa. Y adicional, está pasando por este cambio físico en su cuerpo, ¿ok? Que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ok? En lo que voy a estar hablando más adelante. ¿Qué puede experimentar el hombre en la andropausia? Sentimientos de inseguridad, que los lleva a una disminución de la autoestima y sentimientos de inseguridad sobre su atractivo y vitalidad, deseos de renovación, buscan nuevas experiencias y relaciones para sentirse más jóvenes y vigorosos, necesidad de validación, buscar reforzar su autoestima al sentir que todavía pueden atraer a personas de menor edad que ellos, cambios en las prioridades, pueden reevaluar sus vidas y buscar relaciones que les ofrezcan una sensación de novedad y emoción. Esas son algunas, ¿verdad? De lo que experimenta el hombre en la andropausia. Parte de lo que le ocasionó la inseguridad viril lo lleva a casarse con varias mujeres por razones de alianzas políticas, apoyo a viudas, huérfanas y otros motivos sociales y religiosos. Y en adición, pues por la andropausia, que ya es característica de esa edad. Después de la muerte de Yadilla, estas son las edades de las esposas de Mahoma después de la monogamia. La esposa número 2 tenía 50 años, que fue la segunda esposa. Y luego fue Aisha, que es la niña de 6 años, que se consumió el matrimonio, según las escrituras, a los 9 años. La cuarta esposa, 18 años, la quinta esposa, 30 años, la sexta, 29 años, la séptima, 38 años, la octava, 20 años, la novena, 36 años, la décima, 17 años y la undécima, 26 años. Como pueden ver, no todas son mayores de edad.
Tenemos una de 17, una de 18, pero todas las demás eran mayores y su esposa era mayor cuando él la conoció. Su gusto era hacia la mujer de edad, hacia la mujer madura. ¿Ok? Y estas que vemos aquí de 20, 17, 18 eran por acuerdos, por alianza, ¿ok? No era por gusto. Y eran costumbres de la tribu Quraysh, no de él. Y como ya les indiqué, él estaba pasando por un proceso de depresión, entre otros síntomas, ¿ok? Y que lo de Aisha me parece que lo envolvieron ahí dentro de sus costumbres o era que la iba a adoptar como hija porque no cuadra, no cuadra su gusto con esta situación. Que eran costumbres de la tribu Quraysh, que yo lo pondría en duda. Además, Mahoma tuvo dos concubinas. María fue una esclava copta que fue enviada a Mahoma como regalo del gobernador de Egipto. Dio a luz a un niño, Ibrahim, uno de los hijos de Mahoma, que murió en la infancia. Este es el tercer hijo. Y Rihanna era una prisionera de guerra de la tribu de judía. Y aunque hay diferentes narraciones, algunas fuentes indican que Rihanna fue concubina de Mahoma, mientras que otras sugieren que pudo haber sido liberada y se casó con Mahoma. ¿Ok? Y hasta aquí pues toda culmina la historia, ¿verdad? De Mahoma y sus mujeres hasta su muerte. En esta tabla se encuentran desglosadas las prácticas matrimoniales y los derechos de las mujeres antes y después del Islam, para que lo pueda leer detenidamente más adelante, ¿ok? No se lo voy a estar leyendo para que entonces lo veas con detenimiento más adelante. El síndrome del nido vacío es otra de las etapas de la vida por la que Mahoma estaba pasando. ¿Qué ocurre cuando los hijos adultos se van del hogar, dejando a los padres a menudo con una sensación de vacío y pérdida? Este periodo puede ser especialmente desafiante para aquellos que han centrado gran parte de su vida y de su identidad y rutina diaria en el cuidado de los hijos, pudiendo experimentar tristeza profunda, sentimientos de pérdida, ansiedad, soledad, depresión, problemas del sueño, fatiga, cambios en el apetito, entre otros. Y imaginen ya Mahoma pasando por dos muertes y que ya varios de sus hijas se habían casado. ¿Ok? Continuando con el nido vacío, Mahoma engendró dos hijos varones con Yadilla y murieron cuando todavía eran infantes. También tuvo un hijo varón con una concubina, pero falleció durante la infancia. Al morir Yadilla, entonces le quedaba a Mahoma en el hogar dos hijas solteras. Las otras dos hijas habían casado. Su hija, una de las hijas estaba casada con Abul al-Asin y ya tenía una familia propia. Su otra hija, Ruqayya, se había casado con Uthman, que es el que se convierte en el tercer califa del Islam, y su hija Kulthum, de 16 años, se queda con él en el hogar, y Fátima, de 14 años, que estaban con él en el hogar. Esto para que tengan una idea de todo el proceso que estaba pasando en ese momento. Hijo adoptivo de Mahoma.
Said ibn Harith fue adoptado por Mahoma cuando era un niño. Según la tradición islámica, Said fue capturado y luego vendido como esclavo a la familia de Mahoma. Y Mahoma lo liberó y lo adoptó. Aunque la edad exacta de Said al ser adoptado no está claramente especificada, se estima que era un joven en su infancia o adolescencia, aproximadamente entre 6 y 10 años. Y Mahoma adoptó a Said en los primeros años de su profecía, alrededor del año 620 DC, cuando Mahoma tenía aproximadamente 50 años. Mahoma nació en el año 570 DC, por lo que al momento de adoptar a Said tenía alrededor de 50 años. Esto quiere decir que si lo llevamos a teoría y vemos todo el proceso que estaba pasando Mahoma y adopta a este niño y también ocurre el proceso de Aisha, que es la niña de 6 años, que las escrituras indican que él no consumó ese matrimonio hasta que tuvo 9 años la niña. Pues, y si nos vamos a la historia, a la tribu a la que pertenecía Mahoma, que era la Quraysh, que era politeísta, y Mahoma cambió esto, pero también tenían esta costumbre de casarse con niñas de menor edad. Y aquí pudieron haber ocurrido muchas cosas. Esto no es que Dios se lo haya encomendado ni nada, eso ya son prácticas pues del ser humano. Y todo este proceso que estaba pasando Mahoma, pero aquí vemos que él adoptó a un niño. Podemos concluir que entonces no la quería como esposa, sino como hija, como el caso de Said. Podemos ver varias cosas. Podemos ver que no superó la pérdida de los hijos que tuvo, que murieron en la infancia, ¿ok? De los 3 varones que tuvo. Y por eso quería tener un varón adoptado. Y al mismo tiempo, ya sus hijas se habían casado, le quedaban 2 en el hogar y quería entonces tomar a Aisha como hija y no como esposa. ¿Okay? No sabemos si esa parte de la escritura fueron alteradas. ¿Por qué? Porque era costumbre de la tribu, no de él. Y Mahoma muere. ¿Ok? Así que tenemos que tener eso presente. Quizás las cosas no fueron como se escribieron, sino que fue a conveniencia de los que escribieron después. ¿Ok? Porque Mahoma, lo puedes ver en la evidencia, le gustaba a la mujer mayor, de mayor edad. Entonces, no cuadra una cosa con la otra. ¿Ok? Así que tenemos que ponernos a pensar y ver un poquito más allá. Bien, ¿qué le ocurrió a Mahoma? Ya en base a las teorías que les dije, que pudo ser de los Quraysh, de la tribu, o que quiso adoptarla como hija, pero en base al acuerdo con los familiares, era que la tomara como esposa, ¿verdad? Y la última conclusión, que tuvo una desviación como la tuvo también Salomón. Podría ser otra opción. ¿Ok? Que Salomón permitió que su amor por sus numerosas esposas extranjeras influyera en sus creencias religiosas y permitió la adoración de dioses y diosas paganas. Esta acción de Salomón de permitir la adoración de otros dioses fue vista como una desviación de la fe monoteísta en el Dios único de Israel según la narrativa bíblica. Aunque se le atribuye sabiduría en muchos aspectos, su tolerancia hacia las prácticas religiosas de sus esposas extranjeras se consideró un error espiritual y un acto de desobediencia a Dios. ¿Ok? Y hay que tener presente que donde único se mencionan 72 demonios fue en el caso de Salomón, que no se habla de 72 vírgenes, así que tenganlo presente, que no son 72 vírgenes con las que se va a encontrar. Son estos mismos demonios
que les hacen poner cosas en la Biblia que no son, para que se dejen llevar por la lujuria y vayan por el camino del error. Ténganlo presente. La muerte de Mahoma. Según la fuente, ¿verdad? Él murió de causas naturales, según las fuentes islámicas, y que falleció el 8 de junio del año 632 DC en el calendario islámico, en Medina, en la actual Arabia Saudita, y que cayó enfermo poco tiempo después de la llamada peregrinación de despedida, su último peregrinaje en la Meca. Su enfermedad duró varios días, durante los cuales continuó guiando a la comunidad musulmana desde su lecho de enfermo. Se considera que Mahoma murió de causas naturales, aunque las fuentes islámicas no especifican con exactitud cuál fue la enfermedad que lo llevó a la muerte. Y pasó sus últimos días con su esposa Aisha y falleció recostado en su regazo. Y las palabras finales de Mahoma fueron una exhortación a la comunidad musulmana para que mantuvieran la oración y trataran bien a los subordinados. ¿Cuál es mi explicación? Aunque ya les indiqué anteriormente que algunas muertes parecen naturales, pero en realidad no lo son. La muerte de Mahoma fue causada por sustancias, ¿verdad? Por estos brebajes preparados por los jinn y Caín. ¿Ok? Que ya al día de hoy no sería ninguna teoría, sería una certeza. Porque así es que ellos trabajan. ¿Ok? Ellos se ocultan, ellos roban el alma de las otras personas. Por eso es que Dios le dice a ustedes que no a la brujería, que no llamen otros dioses, que aunque en realidad ellos no son dioses, pero se hacen pasar por dioses, y porque te pueden robar tu alma. ¿Ok? Y esas son las almas que tú ves por ahí, que a veces dicen, ay, yo como que vi algo. Esas son las almas que se quedan vagando porque ya no tienes derecho a ir al reino de Dios, porque tú vendiste tu alma, dejaste que te la robaron. Así que es bien importante que tengan esta información y conozcan por qué es que Dios les dice que no adoren dioses ajenos, estatuas, porque los jinn, ellos entran, ¿verdad? Y se hacen pasar por dioses y terminan robándote tu alma. Y por eso es bien importante adorar a Dios y llamarlo por su nombre. Mahoma no dejó sucesor. Al momento de su muerte, él no dejó a alguien que lo sustituyera. Por lo tanto, por eso les digo que su muerte, él no esperaba su muerte. Y por eso no dejó a alguien que liderara después de él. Por eso les indico que es un asesinato, no fue una enfermedad normal. ¿Ok? Y porque les traigo de ejemplo el caso de Moisés. ¿Ok? Cuando Moisés, antes de Moisés saber que ya no iba a seguir, él prepara a Josué, ¿okay? Que es Yehoshua, su nombre en hebreo. ¿Okay? Dios instruyó a Moisés a nombrar a Josué como su sucesor. ¿Okay? Josué, hijo de Nun, había sido un asistente cercano y fiel de Moisés durante muchos años. Josué había acompañado a Moisés en muchas de sus importantes tareas y misiones. En Números 27, 18 al 23, Dios le dice a Moisés que tome a Josué, un hombre en quien está el Espíritu, y que le imponga las manos para designarlo como líder. Moisés hizo esto en presencia de Eleazar, el sacerdote, y de toda la congregación. El Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y preséntalo ante el sacerdote.
y toda la congregación y darle cargo en presencia de ellos, ¿verdad? Que no era algo oculto, era en presencia de todos ellos. Moisés puso sus manos sobre Josué y le dio una comisión conforme a lo que Dios había ordenado. Este acto simbólico de la imposición de mano era una transferencia de autoridad y responsabilidad. Y esta viene siendo una evidencia de lo que le sucedió a Mahoma. Él no esperaba morir, porque de lo contrario hubiera designado a alguien más. ¿Okay? Mahoma y el califato. Como ya les indiqué, Mahoma murió sin designar descendiente, su sucesor, y tampoco había creado califato. ¿Okay? Su sucesión y primeros califas, Abu Bakr, tras la muerte de Mahoma, los seguidores cercanos del profeta se reunieron y eligieron a Abu Bakr, un compañero cercano de Mahoma, como el primer califa. Este fue un proceso de consenso entre los líderes de la comunidad. Los 4 califas bien guiados, Abu fue seguido por otros 3 califas bien guiados, Umar, Uthman y Ali. Son considerados por los sunitas como ejemplos de liderazgo justo y pío. Desarrollo del califato. El califato se consolidó como una institución política y religiosa después de la muerte de Mahoma, durante el periodo de los califas Rashidun. Durante este tiempo se establecieron las bases del gobierno islámico y se expandió el territorio bajo control musulmán. Dinastía Umayya y Abbasí. Después del periodo de los Rashidun, yo espero estar diciendo bien los nombres, el califato pasó a manos de la dinastía Umayya y luego Abbasí, cada una de las cuales desarrolló sus propias estructuras administrativas y territoriales. Esto quiere decir que todo esto ocurrió después de la muerte de Mahoma. Mahoma en sí no sabemos si eso era lo que quería lograr o no. ¿Ok? Y además que aquí entraron mentes con otras ideas que no eran de Dios, tampoco eran de Mahoma. Tenemos que tener eso presente. Que muchas veces son gobiernos de facto que vienen de comunismo o peor aún, para tomar control de la población. Y tenemos que tener cuidado con todo lo que sea en contra de la población. ¿Ok? Porque ni siquiera Dios quiere un control así sobre ustedes. Él los quiere libres, que puedan tomar decisiones, que sean seres pensantes, porque esa es la única forma en que van a poder estar protegidos. ¿Ok? Consecuencias de la muerte de Mahoma. Al morir Mahoma, algunas tribus árabes retiraron su adhesión y alianza con el Islam y trataron de conseguir nuevos conversos a la fe musulmana mediante la fuerza. El gran general al-Wali sometió completamente a Arabia y Siria, poniéndolas bajo el control del califa de Medina. Durante el califato de Umar, del 634 al 644. Khalid también sometió a Irak y a Persia, logrando que al término de una sola generación, tras la muerte del profeta Mahoma, el imperio musulmán se había extendido ya desde el Oxus hasta el norte de África. Tras la muerte de Umar en el año 644, los ancianos de la comunidad musulmana no validaron los derechos de Ali a la sucesión y eligieron a Uthman, del 644 al 656, representante de la aristocracia omeya de Medina. Uthman fue responsable de la compilación definitiva del Corán
y era un anciano extremadamente piadoso, lo cual se generó un fuerte resentimiento contra su gobierno. Pues que aquí vemos diferentes situaciones que ocurrieron después de la muerte de Mahoma y que algunos siguieron reescribiendo el Corán, ¿ok? Y que cuando tenían a una gente extremadamente piadosa buscaban eliminarla porque querían control total, ¿ok? Y por eso es que yo les digo, te tienen que ver cuando se convierten al Islam, tienen que ver a cuál pertenecen para que después no vayan a tener problemas, ¿ok? Porque aquí entraron muchas personas de diferentes lugares sin estar preparados, sin tener estudios, creando leyes de la nada en la Sharia, que no se puede vivir así, ¿ok? Esa Sharia hay que revisarla y ver qué prehistoria tienen ahí, porque tenemos que trabajar para el pueblo. Y más adelante les voy a estar hablando de todas las consecuencias que tuvo la muerte de Mahoma y la división que hay entre los suní, los chií, y dentro de los chií hay otra subdivisión que es bien compleja, que por lo menos yo lo que le voy a traer es lo más, algunos detalles, porque la situación es bien compleja y hay que tomar los puntos de vista de cada región, porque cada parte pues tiene algo de razón, ¿ok? Y hay que tomar eso en consideración. Pero ha ocurrido muchas divisiones por esta misma situación. ¿Qué pudieron haber hecho en ese entonces que Mahoma estaba enfermo? Pues miren, quizás no se esperaban que iba a morir, pero por si acaso debieron haber tomado todas las precauciones y que Mahoma hubiera determinado quién debía sucederle, ¿verdad? Ser su sucesor, para evitar muchísimos problemas que ha causado toda esta elección. ¿Okay? Oh, desierto, tu madre llegó con ilusión y poder verles una vez más. No olvides al único Dios. Quizá no me puedas tocar. Quizá no me puedas ver. Quizá si me puedas sentir. Mi alma pueda encender tu piel para que puedas sentir y mi corazón vibra el poder de amar a Jehová y mi corazón vibra cantando alabanza a Jehová. Continuación de las consecuencias de la muerte de Mahoma será el próximo tema, entre otros datos importantes de la historia. Hasta la próxima.